Iglesia, buenos días, qué hermoso es vivir en la bondad de Dios. Hay muchas cosas que nos quieren alejar de esa bondad, nos quieren hacer dudar de la bondad de Dios. Estamos en la quinta parte del quinto sermón, comenzamos el domingo pasado y ahora vamos hacia la segunda parte del quinto sermón de viviendo en la bondad de Dios. Y estamos viendo cómo en la bondad de Dios, cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si alguien nos puede guiar en su bondad, en su amor, en su misericordia para bien, es Dios. Fuera de ahí, hoy lo vamos a ver, corremos riesgos. Ahora, yo te decía el domingo pasado, si no viniste el domingo pasado, abre tu bosquejo y te voy a ayudar a llenar lo que te faltó. Si viniste el domingo pasado, saca tu bosquejo ya con la mitad trabajada. Y reconocimos la vida pasada que la vida es una serie de decisiones. En la vida siempre estamos tomando decisiones. Ahora, el resultado o la cosa es que tomamos decisiones o hacemos nuestras elecciones y luego estas nos hacen a nosotros. Terminan definiendo lo que vamos a hacer. Yo te decía el domingo pasado, por ejemplo, yo elijo no perdonar. No, me la hizo gacha y la cara que puso cuando me lo hizo, no lo voy a perdonar. Está bien, tomaste la decisión, no perdono, pero no te das cuenta que esa decisión de no perdonar te va amargando y haciendo resentido y entonces te haces el viejo o la vieja gruñona. ¿Me explico? Y ya, no andas buscando quién te la hizo, sino quién te la pague. Entonces, y así tomas la decisión de decir una mentira y entonces cada vez que estás en problemas y dificultades dices, con una mentira la libro, y te haces un mitómano mentiroso que daña y afecta a las personas a tu alrededor. Ahora, resumimos esto diciendo, si tomamos buenas elecciones, vamos a ir caminando en victoria. Si tomamos malas decisiones, vamos a pagar las consecuencias y vamos a caminar en derrota y en frustración. Ahora, tenemos, y yo te decía el domingo pasado, tenemos un conflicto y algo que tenemos que recapacitar. Y es que debemos reconocer que el potencial de equivocarnos, el margen de error es muy grande. Nosotros pensamos, no, cuando era inmaduro, no, toda la vida, el margen de error es muy grande. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. ¿Me explico? Somos seres imperfectos y entonces somos humanos imperfectos y estamos luchando con tomar decisiones y corremos el riesgo y nos preocupamos porque decimos, ¿qué tal si tomo una decisión equivocada? Ahora, si lo tomas en tus fuerzas y en tu capacidad y en tu sabiduría, lo más seguro es que el 92% de probabilidades es de que te equivoques si no buscas a alguien más sabio. Por eso la palabra de Dios nos invita a buscarlo a Él en todo momento y reconocer que Él es el único que puede tomar en todo momento las mejores decisiones para nuestras vidas. Y el domingo pasado vimos algo bien importante. La indecisión es la fuente más grande de estrés que tenemos en la vida. Cuando estamos enfrascados en qué decisión tomo, me caso o no me caso, me divorcio o no me divorcio, hago lo que hago, entonces en todo momento esa de indecisión causa mucho estrés en mi vida y entonces necesitamos reconocer que esto representa un conflicto en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que la vida es un viaje, pero también yo te dije el domingo pasado, gracias a Dios, Dios nos ha equipado para ese viaje de la vida. Nos ha dado un mapa que es la palabra de Dios. Nos ha dado una brújula que es nuestra conciencia. Y a veces en todo momento pues el mapa ahí está nuevecito sin usar. O la brújula está descalibrada. Entonces nos ha dado algo bien importante que se llama un guía o consejero, que es el Espíritu Santo. Y entonces en ese sentido debemos reconocer la importancia de poder vivir una vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ese guía personal, que es el Espíritu Santo, nos ayuda en todas las cosas a tener la paz y la bendición que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, si queremos ser guiados por Dios, comenzamos el domingo pasado y dijimos, hay cosas que tengo que parar, dejar de hacer. Y la primera, si quiero ser guiado por Dios, debo de parar, y ahí va a aparecer en pantalla, debo de parar de dejar ser guiado por mi cultura. Sí, ahora, dijimos que estamos basando nuestros sermones de la bondad de Dios en el Salmo 23. Y los primeros tres versos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ya vimos el sermón de confortará mi alma. Y ahorita estamos viendo, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Él quiere guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero si quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, si quiero ser guiado por Dios, debo parar de ser guiado por mi cultura. La cultura me quiere guiar, pero lo peor que puedo hacer es seguir la cultura. La cultura en todo momento no sigue a Dios. Y entonces tengo que
dejar de ser influenciado, motivado o animado a seguir una cultura que a todas luces y a todas costas veo que está lejos de la voluntad de Dios, y ya lo vimos el domingo pasado. Pero también, si quiero ser guiado por Dios, debo parar en todo momento de ser guiado por mis amigos. No importa qué tan amigos sean, no importa qué tan buenas personas sean, en todo momento debo reconocer que lo único que debe guiar mi vida es Dios. Entonces, si quiero ser guiado por Dios, debo decirles: amigos, los aprecio mucho, los quiero mucho, pero mi vida va a ser guiada por Dios. No, es que tú no eres como nosotros, no haces lo que nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí yo le decía el domingo pasado, nuestros padres tenían mucha razón cuando decían: ¿a poco si tus amigos se avientan de un puente tú te vas a aventar? Y nosotros acá bien, sí, también. Y pagamos las consecuencias. Ahí está la vida bien estrellada, ¿verdad? Porque le hicimos caso a los amigos. Ahora, yo te dije, debo parar de ser guiado por mis amigos. Esto lo vimos el domingo pasado. Y luego también, apunta ahí por favor, si no lo has apuntado, la otra cosa que yo debo parar de dejar que me guíe en todo momento es precisamente, después de los amigos, debo de parar de ser guiado por sustitutos de Dios. Y yo te decía con todo el corazón, a veces ese sustituto se llama religión. A veces yo valoro más la religión que a Dios, o el amor, ¿verdad? Es que estoy enamorado. Yo siempre te he dicho, ten mucho cuidado, porque Dios es amor, pero el amor no es Dios. El amor no es Dios. Entonces yo debo reconocer que hay un Dios que me guía para tomar aún mis decisiones, y no debo dejarme guiar por sustitutos de Dios. Y luego también te dije, debo parar de ser guiado por mis circunstancias. Es que el vellón, ¿te acuerdas que yo te decía la historia de Gedeón? Cuando Dios lo llamó a hacer algo y dijo: voy a sacar un vellón. En todo momento, si cuando yo le voy a pedir, Señor, que toda la tierra alrededor del vellón esté mojada y el vellón esté seco. Y entonces al otro día, ¿qué pasó? Fue así. Llegó y el vellón estaba totalmente seco, y en todo momento todo alrededor húmedo. Y entonces dijo: bueno, pero para estar bien seguro, ahora te voy a pedir lo contrario, que todo esté seco y solo el vellón esté mojado, ¿verdad? Húmedo. Y entonces pasó, se levantó en la mañana y sacó y exprimió el vellón y salió una taza. Todo estaba seco alrededor y en todo momento. Entonces muchos de nosotros nos dejamos guiar por las circunstancias, ¿verdad? Si es alguien que me voy a casar con él, que sea el primero que entre a la iglesia cuando yo llegue, ¿verdad? Y entonces dejamos que las circunstancias, y entonces sacamos el vellón. Y yo te decía el domingo pasado, ¿verdad? Por andar sacando el vellón te quedaste con el fellón, ¿verdad? Y entonces ahí está, debo parar de ser guiado por mis circunstancias. Y entonces continuamos y decimos la siguiente: también debo de parar de ser guiado por mis sentimientos. Es que siento muy bonito, es que cuando estoy cerca de él siento mariposas en el estómago. Yo digo, a lo mejor es el burrito de la cena, ¿verdad? Pero bueno, entonces debo dejar de ser guiado, parar de ser guiado por mis sentimientos y mis emociones. Hace 2 domingos, cuando hablaba de esto, hace 2 o 3 domingos yo te decía: no importa qué tan bonito se sienta, no importa que todo mundo lo haga, si está contra la voluntad de Dios, a eso Dios le llama pecado y punto. No importa es que siento bien bonito, pero si va contra la voluntad de Dios, eso es pecado. Ahora, aquí nos detenemos y es lo que vimos, tenemos que parar. Pero ahora, si queremos ser guiados por Dios, aquí empieza el sermón del día de hoy. Yo ya dije, estas cosas debes dejar de parar de hacer y dejar de ser guiado por estas cosas si quieres hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo verdaderamente Dios va a guiar mi vida? Bueno, número 1, si quiero tener la dirección de Dios en mi vida, si quiero la dirección divina, si quiero que verdaderamente Dios guíe mi vida, entonces, número 1, escríbelo: debo querer ser guiado. Debo querer ser guiado. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Debo querer ser guiado. Primero, debo querer ser conducido. Comienza con el deseo, comienza con el anhelo, comienza con la voluntad, comienza en todo momento, ¿verdad? Con el deseo verdadero de desear. Mira, yo les platicaba el culto de las 9 una historia que escuché y leí en un libro, y es acerca de Aristóteles, que era un gran filósofo, un hombre muy sabio. Y entonces una persona, un jovencito, se acercó y fue a su casa y tocó y: señor Aristóteles, sí, dime en qué te puedo servir. Yo quiero que usted sea mi mentor. ¿De veras? Sí, yo quiero que usted me enseñe. Quiero aprender a ver la vida como usted la ve. Quiero aprender a ser tan sabio como usted es. Entonces yo quiero que usted sea mi mentor. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Aristóteles le dijo, muy sencillo, dijo: ven mañana a las 6 de la mañana, te espero, porque voy a empezar tu entrenamiento. Pues al otro día eran las 8 de la mañana y adivina qué, el joven no llegaba. Ya llegó como a las 9:30, todavía lagañoso, ¿verdad?
Y entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces, bueno, primero llegó bien tarde y luego al siguiente día no llegó y después llegó a mediodía y así, total, pues ya después no se presentó. Y entonces, un día, el siguiente sábado de la semana en la que empezó este entrenamiento donde el joven había fallado, Aristóteles estaba lavando a la orilla del río los trastes, ¿verdad? Los que había comido, y entonces llegó el joven. No, la verdad, y le empezó a dar mil excusas. No, es que la verdad, mis padres me pusieron, y puso mil excusas. Y entonces Aristóteles le dijo, a ver, mira, ¿quieres que te siga enseñando? Sí, dijo, claro que sí. Ven, acércate y ve tu reflejo en el agua. Y entonces, pero acércate lo más que puedas para ver el reflejo del agua. Y entonces el joven, confiado, se hincó y dobló sus rodillas y su cuerpo, y lo más pegado que estaba, y Aristóteles lo agarró de los cabellos y lo metió en el agua. Lo tenía ahí, el joven pataleaba y él lo tenía abajo del agua, ¿verdad? Y cuando consideró que ya era suficiente, lo soltó. Y el joven sacó la cabeza del agua y luego aspiró con tanta pasión, con tanta vehemencia el aire, ¿verdad? Y entonces Aristóteles ya le dijo, tranquilo, ya. El joven se lo dijo, cuando desees la sabiduría, como estás deseando ahorita el oxígeno en tus pulmones, ven y búscame. ¿Me explico? Esto es algo bien interesante. Comienza con el deseo, comienzas con el anhelo, comienzas con la voluntad. Cuando has mantenido tu vida tan en el hoyo, en golpes, en fracasos, en situaciones, dice, ya no quiero esta vida, quiero una mejor vida. Y el Señor dice, cuando estés listo y reconozcas que necesitas ser guiado, ven y búscame y yo te voy a guiar. Ahí comienza, debo querer ser guiado. En una ocasión, estudié en la Ciudad de México en el seminario. Y en una ocasión estaba fuera del metro Revolución. Y entonces estaba yo parado, estaba esperando a una persona, nos habíamos quedado de ver ahí. Y llegó alguien y me dijo, oiga, ¿para dónde queda Bellas Artes? Y entonces a estas alturas yo ya sabía y le di indicaciones. Dije, mira, caminas a esta cuadra, ya le di las indicaciones. Y yo creo, no sé, me escuchó muy norteño, no sé. Que total, cuando yo terminé de hablar, agarró la dirección contraria. Y yo, ¿para qué me pide consejo? Yo fui a buscar a alguien más que pedirle a ver si yo le había dicho la verdad. A veces pedimos consejo, pero no estamos convencidos de querer el consejo. Mamá, quiero pedirte verdaderamente, ¿qué piensas de mi novio? Y ya cuando te dicen, tú no quieres que sea feliz, oye, pues, ¿para qué pides consejo? No te conviene ese jovencito, es un bueno para nada, y tú te ofendes y te enojas. Entonces, necesitas querer verdaderamente ser guiado. Tienes que querer ser guiado. Cuando te sientes ya desesperado, cuando ya reconoces, he echado a perder mi vida, necesito un ser superior que es Dios para que me ayude, para que me guíe, para que me bendiga. Entonces debemos reconocer en todo momento que estamos listos para recibir la guía de Dios en nuestras vidas. Pero ya andamos haciendo lo que nos da la gana. Andamos haciendo lo que nos da la gana. Queremos que nuestra vida nos vaya bien, queremos tener un buen matrimonio, queremos tener una buena salud, queremos tener buenas finanzas, pero hacemos lo que nos pega la regalada gana, ¿verdad? Porque iba a decir, haces tu bendita voluntad, pero de bendita no tienes nada, ¿verdad? Entonces, esto es algo que necesitamos entender. No es qué me gustaría saber, qué me gustaría hacer. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero ser guiado, quiero hacer tu voluntad. Anteriormente, cuando hablaba de que Jesús quiere ser nuestro pastor, yo te dije, tú tienes que en el transcurso del día, varias veces, a veces van a ser 10, 15, 20 veces que tú le dices, Señor, sé mi pastor, por favor, sé mi pastor, porque ya estoy agarrando cerro. Ya estoy agarrando monte y yo no quiero. Mira, ya empecé una relación y anda haciendo las cosas que no te agradan. Pastoréame, por favor, guíame. Ayúdame a relacionarme correctamente con esta persona. Ayúdame a ser responsable en mi trabajo. Pastoréame porque yo rápido agarro cerro. Entonces, si no lo hago, si no busco la dirección de Dios, si no lo digo, Señor, continuamente, ¿qué quieres que yo haga? Es que no estoy buscando la dirección de Dios y a lo mejor me dejo guiar por el canto de las sirenas, como decimos comúnmente. Es que todo se acomodó y lo barnizo de espiritualidad. Es que no estaba buscando eso, no estaba pensando en esto y se presentó. Pues ten cuidado porque a lo mejor ¿sabes quién te lo mandó? El mismísimo Satanás. Porque él también está buscando guiarte, ¿no? Pero a destrucción, a zozobra y a muerte. Entonces, ahora, cuando tú dices, tengo que tenerlo, ¿verdad? Necesito eso, es como mis pulmones necesitan el oxígeno, necesito la dirección de Dios. Entonces es cuando verdaderamente Dios empieza a guiar tu vida. Mira lo que dice el Salmo 48. Ahí está en tu bosquejo, pero también aparece en pantalla, léelo conmigo. Salmo 48, por favor. Dice, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi
corazón. ¿Me explico? Deseo que se haga tu voluntad. Llevo mis enseñanzas en mi corazón. ¿Me explico? Es como cuando sales de viaje y dices, yo quiero ir a la playa, pero no llevas traje de baño. Pues como que no tienes muchas ganas de ir. Dices, no sé si va a haber playa o no, pero yo me llevo mi traje de baño. Es cuando dices, vamos a trabajar, pero no llevas pala. Pues no se te ven muchas ganas, ¿verdad? En todo momento debemos reconocer, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Y esto me recuerda el salmista que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, la razón por la que se muestra verdaderamente que quiero hacer la voluntad de Dios es porque estoy hambriento de Dios. Todos los días abro la palabra de Dios y me alimento de ella. Reconozco que la palabra de Dios es la guía, el mapa que Dios me ha dado para la vida. Y estoy alimentándome en todo momento. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Ahora, el punto número 2. Te dije el primer punto que era, debo querer ser guiado. El segundo, debo estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. No quiero la voluntad de Dios, no solamente quiero la voluntad de Dios. Tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios me diga. ¿Me explico? Aunque vaya contra toda lógica, contra todo sentido, Dios va a hablar a mi vida y a mi corazón y me va a mostrar su voluntad. Y yo debo estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Estoy dispuesto, escúchalo bien, a obedecer por adelantado. ¿Verdad? Muchos fuimos hijos y algunos siguen siendo hijos. Chamaco, ven. Y tú dices, ya me va a mandar las tortillas, no voy nada. ¿Me explico? Pero el hijo obediente dice, aquí estoy, para lo que sea. ¿Me explico? Y ya, bueno, pues quiero que cortes el zacate. Chale. Yo pensé que me ibas a invitar a desayunar, ¿verdad? Entonces, antes de que incluso me digas lo que quieres que haga, Señor, mi respuesta con antelación, de antemano es, sí, Señor, sí, Señor. ¿Sí? Mira, Dios dice, te voy a dar mi voluntad y luego tú decides si la haces o no. ¿Será que así Dios nos habla? No, Dios dice, aquí está mi voluntad para que la cumplas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da su voluntad, está pensando en nuestro bien. El que hagamos o no hagamos la voluntad de Dios, no le afecta nada absolutamente a Dios. Dios sigue pleno, completo, ¿verdad? Porque si no, imagínate, si Dios dependiera de su gozo y felicidad, de cómo respondemos nosotros, no, pues ya sería Dios el ser más frustrado del universo, ¿verdad? Millones de cristianos haciendo lo que les pega la regalada gana y Dios diciendo, ¿en qué momento morí por estos? Pero gracias a Dios que cuando Él nos pide hacer algo, está pensando en nuestro propio bien. Quiero hacer tu voluntad, estoy dispuesto, sea lo que sea. Hay personas que dicen, cuando entienda la voluntad de Dios, cuando comprenda la voluntad de Dios, entonces haré la voluntad de Dios. Pues siéntate y espera, porque nunca va a pasar. Es decir, hay cosas que no entiendo, que no comprendo. Hay cosas que Dios me pide hacer que no tienen sentido. Pero el hacer tu voluntad es mi deleite, dijo el salmista. Ahora, Juan 7:17. Léelo conmigo, ahí va a aparecer en pantalla o está en tu bosquejo. Juan 7:17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Lo dijo Juan y me lo apropio yo, ¿verdad? Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Hay unos que dicen, no, en Sinaí no se predica palabra de Dios. Pues no sé qué piensen que se predica, ¿verdad? Si yo te dijera, a ver, toda esta sección, mañana los quiero pintando mi casa, lavando mis trastes y mi ropa, por favor, y se van a ir al cielo. Y a esta otra mitad, estos de aquí en medio, mis carros, porque los quiero bien chaineaditos y pulidos. Y todos estos de acá, el jardín, porque van a ver cómo está el jardín del pastor, así es que lo quiero bien. Entonces dirían, este está haciendo su voluntad. Pero si te digo, lee la Biblia, ora, congrégate, comparte de la palabra de Dios con los que están perdidos, entonces tú vas a saber que estamos enseñando ¿qué? La voluntad de Dios. Santifícate, apártate del pecado, no hagas lo que el mundo hace, vive de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Entonces el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá que lo que se enseña es palabra de Dios, ¿verdad? Así es que el Señor dice, nunca, jamás te voy a pedir algo que te va a hacer daño. ¿Lo crees?
Dios así dice, nunca te voy a pedir que hagas algo que te va a hacer daño. Puede ser en todo momento que vivas rechazo, que puedas experimentar aún el martirio, pero al final de cuentas eso es para tu propia santificación. Hay una película que cuando tengas en todo momento, ¿verdad? La oportunidad, vela, y se llama La punta de la flecha. La punta de la flecha habla de 5 misioneros que dijeron, hay una región en el Amazonas donde la palabra de Dios no ha llegado, y entonces queremos ir a compartir. Entonces lo que ellos hacían es rentaban una avioneta y compraban comida, y entonces volaban la zona y dejaban caer la comida. Y entonces les caía la comida, y los indígenas de la zona, porque eran una región indígena, ¿verdad? Donde no habían tenido contacto con la civilización, recogían la comida, y entonces un día dijeron, creo que ya es suficiente, vamos a aterrizar para entrar en contacto con ellos. Y entonces se propusieron, buscaron una planicie donde pudieron reconocer que ahí aterrizaría la avioneta, y entonces aterrizaron. Bajaron de la avioneta, y no pasaron ni siquiera 2 horas y fueron ejecutados por la tribu. Los mataron. Y uno dice, ¡y qué onda! Y era la voluntad de Dios, ¡qué horrible! Pues déjame decirte, en todo momento, ¿verdad? Que las esposas de estos misioneros dijeron, Dios tiene que ser glorificado en todo esto. Y entonces fueron a la tribu y les dijeron, ustedes lo que hicieron fue horrible, mataron a las personas que les proveían, que les ayudaban, pero nosotros queremos decirles que Dios les ama y les perdona. Y entonces ellos en todo momento, ¿verdad?, se arrepintieron y recibieron a Cristo en su corazón. Y toda la tribu, casi literalmente toda la tribu, se volvió a los caminos del Señor por el testimonio de estas mujeres que en vez de ir a recriminarles y mandar al ejército para que los pagaran sus crímenes, fueron y les hablaron acerca del perdón y del amor de Dios. Y entonces todo ese pueblo, y esa es una película muy famosa y es una historia, y hay un libro, ¿verdad?, que habla de esta historia, y es bien interesante porque no significa, la voluntad de Dios no significa que vamos a estar ausentes de problemas y dificultades, pero al final de cuentas los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora, tercero, escucha bien, ya dije 2, la primera es, debo querer ser guiado. La segunda, así es, con antelación. Y luego, la tercera, escríbele, debo buscar la palabra de Dios. Debo buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. En ningún otro lugar. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahora, nosotros no entendemos mucho porque no conocemos, pero en la cultura, en el tiempo cuando David escribió este salmo, pues no había lámparas LED, ni había linternas de mano, ni nada. Entonces, ¿qué hacían? Fíjate, en el tiempo de David, la gente había construido unas bombillas de velas, unas velas con cristal, y entonces tenían una situación que se amarraban a los guaraches, y entonces se amarraban uno y otro, y cuando iban caminando, la luz en las velas de los pies iban alumbrando el camino. Y es lo que hacían, y eso es lo que está refiriéndose David cuando dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz en mi camino. Mira, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que meterte a la Biblia. Si tú no estás en la Biblia todos los días, dice este versículo, o entendiendo este versículo, dice que vas a caminar en obscuridad. Estás caminando por la vida sin una lámpara. Tu palabra o la palabra de Dios es una lámpara que guía tu camino y guía tus pies. Mira lo que dice el Salmo 119, 133. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Y si no hago esto, pues voy a estar bien dominado por el mal. Y dices, ay, cuánta maldad puede caer en este cuerpecito. Porque no dejas que sea la bondad de Dios. Y de veras que somos buenos para la maldad, para el bullying y para criticar a otros. Somos buenos, ¿por qué? Porque si no nos guía la palabra, ¿qué nos va a guiar? La maldad. ¿Sí? Ahora, en este punto quiero hacer declaraciones rápidamente,
podríamos entrar en más detalle, pero te lo voy a decir básico. Anota esto, número 1, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Escríbele ahí, por favor. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Yo quiero decirte algo que vale oro. La mayor parte de la voluntad o la voluntad de Dios para tu vida ya fue revelada. ¿Y sabes dónde está? En la palabra de Dios. Ahora, nosotros malentendemos y buscamos equivocadamente. Tú dices, entonces, pastor, aquí viene en la Biblia, voy a leerla y ahí voy a encontrar el nombre de mi futura pareja. No, así no funciona. Así no funciona. ¿Cómo funciona entonces? No va a aparecer el nombre de tu pareja. Van a aparecer principios y valores que tiene que tener el hombre con el que te debes casar. O la mujer con la que te debes casar. ¿Sí? Eso es en todo momento. Los principios de cómo encontrar el trabajo en el que debes, cómo debes comportarte en tu trabajo, están los principios y los valores en la Biblia. Cómo debes relacionarte con tus seres queridos, cómo debes obedecer a tus padres, los principios y los valores están en el libro que se llama la Biblia. ¿Me explico? En todo momento. Así es que nosotros malentendemos y pensamos en todo momento que de repente se nos va a aparecer ahí una nube y Dios va a escribir, con esta te tienes que casar y va a aparecer el nombre ahí y ya llevas noviando medio abecedario, ¿verdad? Voy en Felipe, ¿verdad? ¿Qué sigue de la F? ¿Verdad? Y entonces no es así. Debes de ver principios y valores. Y si en la persona que te está cortejando, te está buscando, no ves principios y valores del reino, huye, aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas. Esto es importante, ¿verdad? Ahora es importante. Entonces, ahora tú dices, a ver, pastor, nomás que esto me lo hubiera dicho hace 10 años porque ya tengo 10 años de casada y pues aquí estoy batallando con Shrek, ¿verdad? Y entonces, pues déjame decirte que si ambos buscan la palabra de Dios, Dios puede cambiar el corazón de Shrek. Y lo puede convertir en todo momento en el hombre que Dios tiene para ti. Y a ti en la mujer, porque trabaja en el corazón de él, también va a trabajar en tu corazón, ¿verdad? Porque estás bien Fiona. Y entonces debemos reconocer que necesitas ese cambio y esa transformación. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Así es, simplemente decirlo de esta manera. Deja de tratar de escuchar la voz, ¿sí? O ver el escrito en el cielo y empieza a buscar en la palabra de Dios dónde está la voluntad de Dios. ¿Me explico? Esto en todo momento. Yo te dije y te preguntaba el domingo pasado, ¿qué es más confiable? ¿La voz audible de Dios o la voz escrita de Dios? ¿Qué es más confiable? ¿La voz audible de Dios o la voz escrita de Dios? ¿Qué es más confiable? La voz escrita, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el audible hasta el enemigo la puede imitar, ¿verdad? Y tú, no, si era él, escuché una voz en mis sueños que me dijo, cásate con él. Y le hice caso, era Dios. No, era el chamuco que quería hacerte la vida imposible. ¿Me explico? Entonces necesitamos reconocer eso. Por cierto, Dios espera que le obedezcas. Que lo obedezcas y que estés dispuesto a querer hacer su voluntad aún antes de que conozcas su voluntad. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Esto en todo momento necesitas, la clave es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios te va a guiar a través de principios de su palabra. Esto es importantísimo. Ahora, la otra cosa que vas a escribir ahí, la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Escríbele. Dios nunca te va a decir, bueno, yo te dije eso, se lo dije a Jeremías hace muchos años, pero ahora ya no aplica para tu cultura. ¿Sí? Sí, no, yo te dije, en Proverbios hablé esto y que tuvieras cuidado en todo momento, ¿verdad? Con esto y con esto, pero eso era otra cultura y otro tiempo, ahora ya no aplica. No, la voluntad de Dios permanece para siempre y la voluntad de Dios es fiel y no cambia. ¿Verdad? El Dios no cambia y no dice, no, es que ahora las cosas son diferentes y ahora, pues no le creas mucho a la Biblia, nunca te va a decir eso, porque la palabra de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Yo sé que nosotros sí quisiéramos que, ay Señor, no será permitido ahora que yo pueda hacer esto y lo otro. La palabra de Dios dice no y nunca se va a contradecir, no importa en todo momento. Hay un pasaje que quiero que busquen y alguien que lo encuentre primero esgrima, lo lee. Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, por favor. Búsquenlo y léanlo. Gálatas 1:8. Esgrima, búsquenlo y léanlo. Déjenme abrocho mi zapato mientras, porque me va a caer. Amén, pues léanlo. Fuerte y claro.
Fíjate. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Nada de que, es que la profetisa, es que el pastor, y hasta oró por ti y todo, y andas pagando las consecuencias, ¿verdad? Es que Dios tiene, porque pasa, tengo palabra, profecía de Dios para tu vida. Y ahí vas tú, creyendo, ¿verdad? Y es que el Señor tiene para ti en todo momento un hombre, y esta semana vas a conocer al hombre que Dios tiene para tu vida, y te andas casando con cada lagartijo. Que Dios tenga misericordia de ti, porque le creíste. Dice, mira, escúchalo bien. Dios no se mueve, Dios no es agorero, Dios no es agorero, Dios no es agorero. Dios te va a dar principios y valores del reino para que tú digas y busques y digas, esta persona tiene esos principios, esos valores del reino, porque eso va a bendecir mi vida. ¿Me explico? Eso es bien importante. Necesitamos reconocer. Ahora, no existe, escúchalo bien, no existe nueva revelación de Dios. No existe, no existe. Yo sé que Dios me dio nueva revelación y amén, aleluya, profeta, no, eso dice, aunque un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Te voy a decir por qué no hay nueva revelación. Por la sencilla razón, ahí te va. De si lo que te dicen ya está en la Biblia, ¿qué tiene de nuevo? Si lo que te dicen está en la Biblia, ¿qué tiene de nuevo? Es nueva revelación. Dice Dios que leas la Biblia. Ya la Biblia está llena de invitaciones a leerla, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿qué nuevo tiene? Si ya está en la Biblia, ¿qué tiene de nuevo? No hay nueva revelación. Y luego, si lo que te dicen no está en la Biblia, no lo escuches y el tal quede bajo maldición. Si lo que te dicen ya está en la Biblia, ¿qué tiene de nuevo? Y si lo que te dicen no está en la Biblia, pues no viene de Dios, porque Dios en todo momento ya ha puesto todo lo que necesitamos saber en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, Dios nunca va a contradecir su palabra escrita. Sí, en todo momento, la voluntad de Dios ya está expuesta delante de ti y está puesta delante de ti para que tú la leas, y se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, sí, esto es bien importante. ¿Queda claro? ¿Aquí nos quedamos? Muy bien. Número 4. Vamos a recordar los otros 3. Primero, número 1, debo querer ser guiado. Número 2, así es. Número 3, número 4, debo pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. Debo pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. Les pido al Espíritu Santo, sé mi guía, guíame, pastoréame, ayúdame, porque lo más seguro es que yo tome malas decisiones. Muchos de nosotros, en algún momento de la vida, en la escuela primaria o en la secundaria o en la preparatoria, teníamos algo que se nos asignaba, a veces personal, a veces por salón o a veces para toda la escuela, y se llamaba guía o consejero. ¿Te tocó? Sí, era un guía, un asesor o un consejero. Y entonces tú estabas normal en la vida, pero de repente decías, me está yendo mal esta materia o no sé qué hacer en esta situación. Entonces hacías una cita con el consejero o con el asesor, ¿me explico? Y entonces debías reconocer eso. El asesor no te andaba buscando. Morelos lo veo que tiene cara de duda y conflictos. A ver, venga, no, yo tenía que buscar al asesor. ¿Por qué? Porque eran muchos los que estaban ahí. Entonces el Espíritu Santo no estaba a andar buscando y te va a decir, veo confusión en ti, veo malas decisiones en ti. Él quiere que tú lo busques y digas, Señor, no me gusta mi vida, pastoréame, guíame, necesito tu guianza, tu ayuda. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. ¿Me explico? Esto es algo que necesitas hacer. Debo pedirle al Espíritu Santo, sé mi guía, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ya que estamos en el hoyo, ya que estamos con el agua hasta el cuello, entonces, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero es antes. Ante cada situación, no importa qué tan lógico se vea, no importa qué tan fácil se vea, no importa en todo momento qué tan sencillo se vea o qué tantas veces haya tomado la misma decisión, yo tengo que decir, Señor, tengo que estar seguro que estoy tomando la decisión correcta, que estoy haciendo lo correcto, que estoy dándole prioridad a tu voluntad, a tu palabra, porque luego en todo momento, curiosamente, hay veces, escúchalo bien, te lo voy a decir con toda claridad. Hay veces que Dios nos saca de una situación horrible y nosotros no tardamos nada en querer otra vez meternos a lo mismo. Yo no sé.
Puede ser un trabajo donde Dios nos sacó porque dijo, no vas a crecer en fe, no vas a hacer mi voluntad, y porque ahí hacen las cosas horribles que van contra mi voluntad. Puede ser un matrimonio, ¿verdad? El Señor ya te sacó y te libró de, no, Juan Charrasqueado era un angelito comparado con lo que te tocó, ¿verdad? Y tú insistes en querer ahí, el Señor dice, a ver, es tiempo de que abras la Biblia. No, es que necesito, Señor, sentirme amado, es que necesito sentirme amada, es que necesito sentir que valgo, que soy importante. Lee la Biblia. No necesitas en todo momento desilusionarte de alguien, necesitas leer la Biblia y darte cuenta que la Biblia te va a purificar, te va a limpiar, te va a sanar, va a hacer en todo momento lo que necesitas. ¿Me explico? No te apresures a tomar una decisión, ¿verdad? Es que ya tengo que tomar la decisión. No, tómate tu tiempo, óralo. A veces tienes que hacerlo con oración y ayuno y lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice que una de las razones por las que no conocemos la voluntad de Dios es porque no le pedimos a Dios que nos revele su voluntad. Mira, Santiago 4:2, por favor, léelo conmigo, ahí va a aparecer en pantalla. Santiago 4:2 dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Lo único que tienes que hacer es comprender que Dios está interesado por cada aspecto de tu vida. Dios sabe cómo estás, qué estás pasando. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. ¿Me explico? Él sabe qué te duele, qué te lastimó, qué te afectó, qué te dañó. Él sabe en todo momento tus batallas económicas, Él sabe tus batallas amorosas, Él sabe todo, tus problemas de salud, Él lo sabe todo, conoce. Hay veces que nosotros ni siquiera sabemos y Dios ya lo sabe y Él quiere acompañarnos y guiarnos. Tenemos que hacerle una petición específica como el salmista. Me encanta la vida de David, David no fue perfecto, pero cuando se requirió, buscó la dirección de Dios. El Salmo 27:11, mira lo que dice él. Léelo conmigo. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Nosotros, en vez de decirle al Señor, el Salmo 27:11, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro, tú dices, Señor, déjame vivir mi vida, yo ya sé qué hacer, yo ya sé qué pareja escoger, yo ya la tengo dominada, yo aprendí de mis padres. Y dice el Señor, ¿de veras? ¿Quieres darte topes contra la pared? Tienes que decirle, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. Porque, ahora, ¿cómo me guía Dios por el camino seguro? Es una pregunta que surge. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios me guía por el camino correcto? Bueno, hay muchas diferentes maneras, pero te voy a guiar por un par de ellas, ¿verdad? La primera, en todo momento, ¿sí? Lo hace muy sencillo, ahí te va. Ahora, ¿sí? Primero, lo va a hacer si le pides con humildad. Pedirle humildemente. Si tú piensas, yo ya las sé todas, yo ya me las sé todas, yo no necesito ayuda, el Señor no te va a ayudar. Entonces, hay una manera en que el Señor te guía y es que camines en humildad. Hay un pasaje que no está en tu bosquejo, no lo busques, y no recuerdo la cita, pero en todo momento dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Verdad que lo has escuchado? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, cuando tú eres soberbio, jactancioso, orgulloso, Dios no te va a guiar. Estás diciéndole al Señor, déjame, yo sé hacer las cosas. Y entonces, así Dios no te puede guiar. Cuando le dices, Señor, no sé qué hacer. Soy débil, no sé qué hacer. Entonces, en todo momento, entre más, escúchalo bien, entre más soberbio y orgulloso seas, más Dios se va a apartar de ti. Porque Dios resiste a los soberbios. Entre más soberbio y orgulloso seas, Dios se va a apartar más de ti. Entre más humilde sea, Dios va a caminar contigo y te va a ayudar y te va a apoyar. ¿Qué requieres? Humildad. Y la segunda cosa que se requiere, bueno, Salmo 25:9, mira. Léelo conmigo. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña sus caminos. ¿Quién hace eso? Dios. Podríamos decir, Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Entre más humilde seas, Dios va a correr más pronto a ayudarte. Entre más humilde seas, Dios corre más rápido a ayudarte, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Poder de Dios para cambiar.
La gracia de Dios es el poder de Dios para cambiar. Y la segunda cosa que te ayuda para que Dios te guíe a hacer su voluntad es pedirle en fe. Pedirle en fe. Pido humildemente, pero también pido en fe. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? En fe es reconocer que Dios va a responder a mi necesidad porque yo le estoy pidiendo en humildad. Hay una historia acerca de una mujer que ya era anciana y decía: Señor, tú sabes que soy una anciana. Y su casa quedaba al otro lado de un cerrito, y el otro lado del cerrito estaba el templo. Y la mujer todos los sábados de la noche le decía: Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y tú dices, si pidiere a ese monte que se eche al fondo del mar, tú lo vas a hacer. Así es que yo te pido, Señor, que tú quites ese monte que me impide ir al templo, porque yo quiero mañana encontrar parejito para llegar al templo rápido. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Y se dormía. Y por allá de mediodía, el culto era a las 9, y el culto del mediodía se despertaba y abría la ventana y decía: ay, yo sabía que no lo iba a mover. ¿Pedía con fe? Pues no. ¿Me explico? Entonces debemos pedir con fe. Mira lo que dice Santiago 1, 5 al 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Pedimos humildemente. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Por eso muchas veces, ¿sabes qué? No recibimos nada del Señor, porque le estamos pidiendo a Dios y estamos viendo la cartera. O estamos pidiéndole a Dios, estamos viendo la capacidad y economía. Decir: Señor, no dependo ni de mi cartera, ni de mi fuerza, ni de mi sabiduría, ni de mi capacidad. Dependo solamente de ti. Así es que, Señor, tengo fe de que tú me vas a conceder los anhelos de mi corazón. ¿Me explico? Esto es algo bien importante. Tienes que desarrollar una profunda relación con Dios. No te hace falta el amor de tu vida, no te hace falta la economía de tu vida, no te hace falta la casa de tus sueños, te hace falta más tiempo con Dios, porque cuando pases tiempo con Dios, Él satisfacerá. Mira, me encanta el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará en todo momento que el sol resplandezca en tu vida como el mediodía y que ya no camines en oscuridad. Apropiate de ese salmo, pero antes de que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón, ¿qué tienes que aprender tú? A deleitarte en Él, no andar amargado allá en la vida, rumiando tus dudas, llorando tus penas, tus fracasos. Deleitarte, decir: Señor, aunque el mundo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio. Esto es algo bien importante. Ahora, esto se oye muy romántico y muy espiritual, pero no es tan fácil. Te voy a poner un ejemplo. Siempre tenemos encrucijadas. Yo creo que te ha tocado, a mí y a mi familia nos ha tocado. De repente vas manejando en carretera y te das cuenta en todo momento que la aguja de la gasolina ya está bien baja. Y entonces tengo que poner gasolina. Y entonces dicen a los que están ahí: a ver, busquen en el Google Maps una gasolinera. Y de repente dicen: sí, aquí en el Google Maps dice que 20 kilómetros adelante derecho está una gasolinera. Y de repente ves un letrero y dice: a 10 kilómetros por esta ruta está una gasolinera. Y dices: ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién le hago caso? ¿Me explico? ¿Qué hago? Y lo mismo pasa en la vida. El Señor te dice: por aquí. Pero las circunstancias, los sentimientos de las personas a tu alrededor y muchas cosas dicen: no, es por acá. ¿A quién le vas a hacer caso? Yo sé que ahorita estamos dentro de las cuatro paredes de un templo. A Dios, mi amado pastor, a Dios le voy a hacer caso. ¿Es lo que has hecho en tu vida? Ve tu vida. Allá estás a media carretera, ya no avanzó el carro, te quedaste sin gasolina, emocional, sin amor, te quedaste frustrado, ahí tirado en la carretera. Pero yo le hago caso a Dios, pastor. Ahí estás frustrada tu vida, no te ha podido ir bien nunca y emprendes todo bien. Tú dices: este era el camino correcto, y al rato te quedas sin gasolina. ¿Me explico? Ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A la aplicación o al letrero? ¿A quién le vas a creer? ¿A las circunstancias, a los amigos, a la cultura o a Dios? ¿Sí? Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que decirle: Dios, voy a hacer tu voluntad, aunque sea algo que vaya contra toda lógica, contra todo sentimiento, contra toda razón.
Hay personas en todo momento que dicen, no, esto no era como me la pintaron, esto no era como yo creía. Así es que tiran la voluntad de Dios y no alcanzan a vivir la vida que Dios compró para ellos en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas que yo te dije el domingo pasado que Dios te dice a ti personalmente, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza? Entonces, ahora voy a terminar el punto número 5, el último. Si quiero hacer la voluntad de Dios, debo reconocer que Él no se equivoca. Y entonces, si quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, debo escuchar la respuesta de Dios. Debo escuchar la respuesta de Dios. Esta realmente es una razón por la que no escuchas a Dios y no vemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios, ¿verdad? Decimos, Señor, quiero que me digas tu voluntad respecto a esta relación o a esta economía o a mi salud. Señor, por favor, háblame. Y luego sales corriendo a buscar tu propio camino y no te quedas a escuchar la voz de Dios. Yo les decía, lo tengo que poner porque los solteros, hombres y mujeres, Señor, ¿quién es esa mujer que tienes para mí? Y luego sales a correr, a corretear lagartijas. ¿Me explico? Pues no. Espera que Dios te hable y te diga, mira, el hombre que yo tengo para ti o la mujer que yo tengo para ti tiene que tener estas características, y Dios te empieza a hablar, pero tú ya andas allá, buscando en todo momento, correteando en todo momento, quién sabe qué aberración. ¿Me explico? Y luego dices, ¿por qué, Señor, si yo te pedí? Y Dios dice, pues yo te dije, pero tú andabas allá ocupado, ¿verdad? Entretenida o entretenido en quién sabe qué. ¿Sí? Ahora, tenemos que aprender algo que nos dio Dios maravilloso. Mira, el único ser, el ser creado por Dios que tiene la capacidad de razonamiento y en todo momento de detenerse es el hombre. Hay una ley de la física que dice que todo impulso produce una reacción. Todo impulso produce una reacción. Me pegas, te pego. Me gritas, te grito. Todo impulso produce una reacción. Pero el ser humano está creado de una manera maravillosa. Todo impulso tiene una pausa de reflexión. Entonces, es que yo me quiero casar contigo. Déjame orarlo y ayunarlo y pensarlo y escudriñar la escritura para ver si es lo que me conviene. Entonces tú tienes que meditar. ¡Ay, es lo que estaba esperando! Y te vas con el canto de las sirenas y te casas con cada cosa que después te arrepientes. Y luego al tiempo estás diciendo, ¿en qué me metí en esto? Es que ya no me gustó. A ver, a mí me han llegado y dicho, pastor, es que nomás quiero decirle que ya no me gusta a mi esposa. Le digo, a ver, espérate, a ver. No te la sacaste en una rifa. No te la encontraste ahí a medio camino. Tú la escogiste, es como que ahora no te gusta. Ay, pastor, es que no. Necesitamos orar y confiar que Dios puede trabajar eso. Mira, necesitamos reconocer que Dios siempre nos está guiando en toda decisión. Él nos quiere guiar. Hay un pasaje que me encanta y lo he memorizado, que es Job 33:14. En la versión 60 dice, de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En esta versión dice, Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque andamos corriendo entretenidos buscando nuestra propia voluntad, nuestra propia satisfacción o lo que nos conviene. Y luego agarramos cada barbaridad y la queremos barnizar de espiritualidad, ¿verdad? Es que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y Dios dice, no, a mí no me eches la culpa de eso. ¿Quién sabe dónde lo encontraste, verdad? Me explico, esto es algo bien importante. Ahora, yo sé que hay momentos y situaciones en las cuales pareciera que la voluntad de Dios no tiene sentido. Y cuando llegamos, de repente decimos, ok, pastor, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a esperar, voy a orar, voy a concentrarme en leer la Biblia, en congregarme, en dejar que Dios me guíe. Y parece como que llegas a un lugar y dices, pastor, pero ya tengo 5 años y el amor de mi vida no llega y mi trabajo de mis sueños no llega. Y pareciera como que estás en un callejón sin salida. ¿Te ha pasado? Y dices, ¿dónde está Dios? Mira, hay una historia acerca en todo momento en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón endureció su corazón y no lo dejó ir. Entonces Dios derramó 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y entonces, después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el faraón dijo, váyanse, ya no los queremos ver. Y no solamente eso, sino que dice que los egipcios se quitaban sus joyas y sacaban sus alhajeros y llévense todo esto, y les dieron las manos llenas, saquearon a los egipcios.
No los dejaron ni solos, sino que les dieron joyas y dinero y no sé qué. Y ahí va el pueblo de Israel y salieron porque Dios nos liberó, qué bueno. Y entonces caminan en el desierto y llegan a un lugar y está las montañas de este lado, está el mar muerto de este lado y ahí están ellos. Y entonces de repente empiezan a oír un estruendo de ejército de caballos que viene. ¿Y sabes quiénes eran? Los egipcios. Y entonces ellos dijeron: Señor, nos sacaste para matarnos en el desierto, no podemos avanzar porque está el mar, no podemos en todo momento caminar para esto porque están las montañas, y entonces lo único que nos queda es enfrentar a los egipcios, pero nosotros no tenemos armas, nos van a despedazar, para eso nos sacaste. Y fíjate que el Señor contestó algo bien maravilloso. Le dijo a Moisés: ¿qué estás haciendo clamando a mí? Párate enfrente del mar y levanta la vara y vas a ver lo que va a suceder. Y entonces Moisés se puso en la orilla de la montaña frente al mar, levantó la vara y el Señor hizo que soplara un viento que se abrió el mar y quedó un camino en seco y cruzaron a pie. Entonces ahí en el Salmo 77, 19, mira lo que dice. Salmo 77, 19, léelo conmigo. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Dios puede ser que parezca o aparentemente te llevó a un callejón sin salida, pero Dios te va a mostrar una senda que nadie sabía que estaba ahí. ¿Me explico? Y entonces el pueblo pasó como en tierra seca. Leí hace tiempo la historia acerca de un joven que entró a la universidad y le tocó un maestro de filosofía, y el maestro de filosofía tenía años burlándose de los cristianos. Lo primero que hacía era preguntar: ¿quién es cristiano aquí? Y pues nada, ese joven levantó la mano. ¿Tú eres cristiano? No, ¿cómo que eres cristiano? Mira, te voy a contar una historia para que veas que los milagros de la Biblia no existen. Y empezó y le contó esta historia. Y le dijo: Dios no abrió el mar. ¿Cómo no? No abrió el mar. Lo que pasa es que pasaron por un lugar donde el agua les llegaba abajo de las rodillas y cruzaron sin problema. Pero no hubo ningún milagro. Sencillamente Moisés supo por dónde guiarlos para que caminaran por un sendero que había en el mar, donde el agua no les llegaba ni a las rodillas. Y entonces el joven dijo: amén, gloria a Dios, aleluya. Y el maestro como que se enojó, ¿verdad? Dijo: ¿qué no estás escuchando? ¿Por qué amén, gloria a Dios, aleluya? Si no hubo ningún milagro, caminaron por una senda donde el agua les llegaba a las rodillas. Y el joven: amén, gloria a Dios, aleluya. Y el maestro llamó y le dijo: a ver, ¿por qué? Dijo: porque en esa agua que llegaba hasta las rodillas se ahogó el ejército más poderoso de ese tiempo, el ejército egipcio. Se le había olvidado esa parte al maestro, ¿verdad? En esa agua hasta las rodillas se ahogó el ejército más poderoso del mundo. Entonces debemos reconocer esta realidad, mis amados hermanos, ¿sí? Ahora, yo te voy a decir algo coloquial para que lo entiendas. Donde parece como que ya no hay remedio, ya no hay respuesta, ya no, el Señor tiene un as en la manga. Y te va a mostrar una senda donde nadie sabía que estaba ahí. A pesar de que tú te sientes que llegaste a tu punto final, a un callejón sin salida, y ni modo, ahí estás lastimeramente, pobrecito de mí, nadie lo quiere, ¿verdad? Y el Señor dice: yo tengo planes maravillosos para tu vida y voy a abrir una senda donde nadie puede ver que existe esa senda. Tu matrimonio tiene remedio, tu economía tiene remedio, tu soledad o tu desprecio tiene remedio, tu dolor tiene remedio, porque el Señor abrió una senda donde nadie sabe que está ahí, para llevarte adelante de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. El Señor tiene algo especial para ti. Y este versículo en todo momento me llama la atención, porque en mi vida, como seguramente en la tuya, me he enfrentado a situaciones en las cuales yo me siento en un callejón sin salida y escucho y digo: Señor, tú abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Llegó un momento en mi vida, y te lo voy a decir, llegó un momento en mi vida en que yo dije: ya mi vida la eché a perder, ya tuve muchos fracasos, ya la regué demasiado, ya en todo momento ahí se acabó. Y el Señor, cuando estaba yo ahí, le dije: Señor, ayúdame. El Señor me levantó y me abrió senda. Y ahora me ha llevado en esa vida de bendición y de plenitud que no cambio por nada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Quizás tú ese lugar se llamaba Baal Zephón. Y tú dices: estoy en quiebra emocional, estoy en quiebra relacional, estoy en quiebra económica, estoy en quiebra de fuerzas, ya no tengo fuerzas y todo, ya parece que aquí ya más que vengan y me entierren. Y el Señor dice:
te voy a abrir camino a través del mar y te voy a mostrar un sendero poderoso en aguas y mostraré una senda que nadie sabe que existe porque tengo planes maravillosos para ti. Amén. Ponte de pie y dile al Señor, gracias por hablarme así. Vamos a orar. Y dile, Señor, gracias porque tu misericordia y tu amor me guían. Dile, Señor, gracias por hablarme de esta manera. Apenas llevamos 3 versículos del Salmo 23 y ya hemos sido grandemente bendecidos, pero también grandemente confrontados para entender lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Cuando estoy preocupado, tú suples mis necesidades, Señor. Tú eres mi pastor y cuando no encuentro dirección, tú estás dispuesto a guiarme, a seguirme. Tú, Señor, cuando me siento exhausto y me siento, Señor, oprimido, tú me llevas a pastos verdes y aguas tranquilas, Señor. Pastoréame cada día, Señor. En todo momento, Señor, tú restauras mi alma y me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Gracias porque hoy puedo hablar contigo y decirte, Señor, quiero ser guiado por ti. Quiero que tú me des esa vida y ese camino maravilloso que tú compraste para mí en la cruz del Calvario. Ya no puedo seguir siendo guiado por la cultura, o por el mundo, o por las amistades, o por las circunstancias, o por los sentimientos y las emociones. No quiero que nadie me guíe, que tú solamente guíes mi vida, mis decisiones. Necesito tu paz, necesito tu presencia, necesito llenarme de tu palabra, Padre, para que en todo momento tú me ilumines y en todo momento tú me guíes, bendito Padre. Necesito en todo momento que tú seas mi pastor, bendito Dios. Pastoréame, Jesús amante. Lleva mi vida de bendición en bendición. Te lo pido desde mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Termino algo que compartí con el culto de las 9 y te voy a decir, mira, cuando el enemigo Satanás pone una idea en tu cabeza, se le llama tentación. Cuando Dios pone una idea en tu cabeza, se le llama iluminación. Y cuando tú pones una idea en tu cabeza, se le llama tontería. Tú decides qué te va a guiar, si una tontería, una tentación o una iluminación. Dile, Señor, pon tu palabra en mi mente y en mi corazón para que yo sea iluminado y camine aún en las sendas más oscuras en tu luz. Amén. Te abrazo, Dios te bendiga y vamos adelante diciéndole al Señor, sé mi pastor. Pastoréame, Jesús amante. Dios te bendiga. Alabemos al Dios que nos pastorea.